Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar como siempre con una historia. Para poder explicar los múltiples peligros que puede tener el juego de la Ouija, hemos decidido explicarlo mediante algunas historias que han sucedido a la gente por jugar este juego. La Ouija no solo puede tener peligros relacionados con el más allá, como la mayoría de las historias cuentan, sino que también puede llevar a la paranoia, incluso a la locura. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Historias de la Ouija. Las siguientes historias están basadas en hechos reales y la intención es que sepas los riesgos que pueden correr por jugar este juego. Los más escépticos no hacen caso a este tipo de historias que consideran simples leyendas urbanas, pero muchos otros ni siquiera se atreven a adentrarse en esta práctica por el miedo a las consecuencias. Creer o no que la causa de estas historias es la Ouija depende de cada uno, pero aquí van estos casos que son reales y son bastante terroríficos y ocurrieron después de jugar con este tablero. Supuestamente es capaz de abrir un portal con el más allá para comunicarnos con los espíritus. La siguiente historia es anónima. Piensen bien antes de jugar la Ouija. Esta historia es real y me pasó hace como 6 o 7 meses. Mi nombre es Belén y tengo 12 años. Yo estaba en la casa de mi vecina Micaela. Hace días que andábamos con ganas de jugar a la Ouija, pero no conseguíamos en ningún lado. Así que se me ocurrió la idea de hacer una casera. La hicimos ese mismo día y yo quería jugar en cuanto terminamos, pero ya era bien noche y a Micaela le daba miedo, así que lo dejamos para jugar otro día. Al siguiente día fui a la casa de Micaela y esperamos a que su mamá se fuera para sacar aquella tabla. Y como no nos animábamos a jugar solas, le pedimos a otras 2 amigas que fueran, Karim y Magdalena, que jugaran con nosotras, pero ellas no se animaban y dijeron que solo iban a ver. Como era la primera vez, ninguna se animaba. Así que entonces yo les dije, para decir una invocación a los ángeles guardianes, les hice decir algunas cosas raras, que era todo mentira para que se animaran a jugar. Así como empezamos, aquel vaso se empezó a mover y me entraron los nervios. Entonces empecé a mover yo misma el vaso. Con el pasar del tiempo, aquel vaso se empezó a mover solo y todas juraron de que no lo habían movido. Yo me quedé callada, entonces se enojaron conmigo. Después de como una semana les pedí perdón y arreglamos la situación para jugar otro día. Ese día jugamos en casa de Micaela. Cerramos todas las ventanas y las puertas. Solamente dejamos una entreabierta para que entrara un poco de luz. Cuando empezamos, aquel vaso se empezó a mover y se pensaba que era yo, pero todas juramos que no éramos. Después de un rato nos salió que era un hombre de 32 años y que se llamaba Felipe. Después de un rato de estar jugando, le pedimos permiso de salir, pero no nos dejaba, siempre se iba al no. Después de pedirle como 8 veces, nos empezamos a desesperar, y Karim y Magdalena se pararon y se fueron para afuera. Nos dejaron a mí y a Micaela solas. Entonces Micaela le preguntó que por qué no nos dejaba salir, y aquel vaso empezó a girar en círculos y se cayó. Se cayó un cuadro de la Virgen de un tío de Micaela, que se había ahorcado. Después, lo único que recuerdo es que se abrieron todas las puertas y las ventanas en un solo parpadeo. Yo estaba recostada en la cama de los padres de Micaela, completamente sola. Tuve que salir por una ventana, ya que la puerta se atrancó y me lastimé, ya que aquella ventana por la que yo salí está como a 2 metros de altura. Cuando salí, vi a Micaela sentada. Estaba muy asustada. Ellas se alejaron de mí. Yo pensé que me hacían una broma, así que me enojé y me fui para mi casa. Al otro día Micaela me pasó a buscar para ir al colegio como costumbre y me contó que después de aquellos sucesos, de que se abrieran aquellas puertas y ventanas, se me pusieron los ojos en blanco y empecé a tener convulsiones en el piso, y que después me fui arrastrando hasta la cama de los padres de Micaela, y que cuando me acosté me empecé a reír con una voz de hombre, y que a ella le dio miedo y se fue para afuera. Y como me escucharon gritar desde adentro, les dio mucho miedo y me atrancaron la puerta. Después de ese día, intentamos quemar la tabla con un encendedor, pero apenas se comenzaba a quemar la puntita y después se apagaba aquella llama. Enterramos la tabla en un terreno baldío que hay cerca de mi casa.
Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que se cuenta acerca de la Ouija. El día 7 de marzo de 1920, varios ciudadanos del pueblo El Cerrito se perdieron en el norte a la vez. La noticia copó todos los titulares de los periódicos locales, después de que la policía tuviese que detener a 7 personas que caminaban sin rumbo y completamente desnudas por la calle. Todas ellas habían acudido a una sesión de Ouija, y lo mismo les ocurrió a ellos. Una de esas personas que fueron interrogados por los agentes llegó a contestar que es más fácil contactar con los espíritus sin ropa. Hasta 1,200 personas tuvieron que ser examinadas por psicólogos por este extraño comportamiento que los especialistas catalogaron como histeria compartida. Incluso puedes buscar esta historia como la ciudad poseída. La posesión que inspiró al exorcista es otra historia. La mítica historia del escritor William Peter está basada en un caso real de posesión que ocurrió en Missouri en 1949. Cuando una joven de 14 años intentó contactar con su tía fallecida a través de ese tablero esotérico. La iglesia declaró como poseída después de que comenzaran a ocurrir cosas muy extrañas, como que su cama se moviera violentamente, los objetos volasen alrededor de ella, raras ronchas que aparecían en su piel. Necesitó 2 exorcismos para poder expulsar a los espíritus que supuestamente se alojaban en ella. Otra historia es un secuestro que se resolvió con la Ouija. En 1978, los profesores de la Universidad de Bolonia optaron por emplear la Ouija para preguntarle a los espíritus por el paradero del político Aldo Moro, quien había sido secuestrado por las Brigadas Rojas. Para su asombro, el tablero les respondió, deletreando la palabra Grandoli. Aunque no lograron encontrarlo con vida, más tarde se conoció que había estado retenido en una casa llamada Via Grandoli, en un suburbio en Roma. El matrimonio que acabó en tortura y asesinato. Herbert y Nellie Hurt, de 77 años, eran un aparentemente convencional matrimonio de Kansas City que en el año de 1935 protagonizaron un sangriento asesinato, presuntamente iniciado por la Ouija. Todo comenzó cuando la esposa decidió sacar aquel tablero y que le dijo que su marido tenía una aventura con una vecina y que le había ocultado $15,000. Los espíritus supuestamente la convencieron de que la única manera de conseguir la verdad era torturando a Herbert. Tras quemarle y apuñalarle el cuerpo, aquel hombre seguía sin afirmar nada sobre su supuesta infidelidad hasta que ella le apuntó con una pistola y él se vio obligado a darle la razón y decirle lo que quería oír, fuera verdad o no. Tras la confesión, Nellie liberó a su marido y dejó la pistola cerca de la cama, momento que su marido aprovechó para hacerse de ella y, con esa arma, matarla. Los tribunales le absorbieron al considerar que aquel asesinato fue en defensa propia. Una cadena perpetua tras hacer la Ouija. Stephen Young, quien fue condenado en 1993 a cadena perpetua por doble asesinato, aunque el veredicto se anuló años más tarde por las extrañas formas en que el jurado llegó a tomar esa decisión. Los jueces que formaban parte del mismo, que se alojaban en un hotel durante la celebración del juicio, salieron a tomar unas copas y acabaron en una de las habitaciones para seguir la juerga. Optaron por hacer la Ouija y pedirle ayuda a los espíritus para tomar la decisión. El tablero supuestamente les convenció de que debían votar por culpable y declararon como tal al acusado. El juicio tuvo que volverse a repetir al conocer la realidad de la sesión que se celebró esa noche. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si te han gustado, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.